La Facultad de Ciencias de la Información es, durante estos días, la sede oficial del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social. Se conoce como la IAMCR, con la asistencia de 1.700 personas. El objetivo de este gran evento, analizar el impacto de las últimas tecnologías de la comunicación en la sociedad, la cultura y los derechos humanos, pero eso sí, haciendo hincapié en la calidad y autenticidad de las fuentes y mensajes ante el auge de la mecanización y la inteligencia artificial. Una iniciativa que, como decíamos al comienzo del programa, colabora esta casa, Radio Nacional de España, para divulgar los contenidos. Bueno, saludamos ya a Loreto Corredoira, directora del comité local de la IAMCR. Muchísimas gracias por estar en Radio Exterior de España, Radio Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenos días. Bueno, y saludamos también a María José Canel, directora académica del IAMCR. No sé si lo digo bien. IAMCR se diría, sí. Anglosajón. IAMCR o IAMCR también se puede decir. Bueno, IAMCR. Pues también muy bienvenida en este Hola, miércoles. Muy buenos días. Bueno, el Congreso empezó el día 7 y finaliza mañana, ¿no? Así es. ¿Cómo están discurriendo estas jornadas? Porque desde luego la afluencia ha sido muy importante. Efectivamente, comenzamos, formalmente se inauguró el Congreso el domingo por la noche en el Palacio de Cibeles, pero en la práctica los participantes de 83 países han ido viniendo sucesivamente, incluso desde el jueves anterior, porque se han celebrado, además del Congreso Grande, que es esta 46 edición de IAMCR, hasta 12 preconferencias desde, como decía, el día jueves, ¿no? Tanto en nuestra facultad, en el campus de la Complutense, como en las universidades Juan Carlos I y Carlos III de Madrid. O sea que las sedes de la celebración de este congreso están repartidas en esas tres universidades, ¿no? Tenemos un comité, efectivamente, que dirige María José, está ahí al otro lado del teléfono, y en el que hay incluso más universidades, ¿no, María José? Sí, en el comité académico hay 18 personas de casi 8 universidades distintas y bueno, y vamos a decir que estamos muy satisfechos con este congreso porque es el congreso bianual que organiza esta asociación internacional que cada vez se realiza en un sitio. Esta vez pues tomó la decisión el comité directivo de la asociación de que lo hiciéramos en Madrid. Madrid ha batido todos los récords de presentación de investigaciones. De hecho, tuvimos más de 3.000 y pico solicitudes. Nunca esta asociación había tenido tantas solicitudes. Tuvimos, claro, que acotar y finalmente hemos tenido 1.800 personas y nos produce mucha satisfacción que en la ciudad de Madrid se esté produciendo esta conversación a la que hemos querido llamar a todo el mundo sobre cuál es el problema, el reto, el desafío de preservar la dignidad humana en un contexto de unas tecnologías de la información y de la comunicación que están modificando totalmente la manera en la que nos comportamos, la manera en que tomamos decisiones, la manera en que nos relacionamos. Nosotros quisimos llevar a este congreso este tema porque el año pasado se cumplió el aniversario 70 de la Declaración de los Derechos Humanos y este año estamos celebrando el 30 aniversario de la red y de Internet y bueno, y nosotros consideramos que todo el cambio tecnológico que está suponiendo la red afecta de manera muy nuclear a la dignidad humana. Y lo que establece la Declaración de Derechos Humanos es que el fundamento de la paz, de la justicia, de la libertad es el reconocimiento de la dignidad humana. Y eso es lo que hemos hecho, llamar a toda esta comunidad científica de la comunicación a una conversación para explorar, analizar qué es la dignidad humana, de qué manera está siendo modificada y cómo la tecnología puede potenciar todavía más el desarrollo humano. Bueno, decíamos que el objetivo de este congreso es analizar el impacto de las últimas tecnologías de la comunicación en la sociedad, como está diciendo usted, la cultura, y
los derechos humanos. ¿Cómo se comunica, ¿no? ¿Qué papel tenemos los periodistas y sobre todo todos aquellos que en la actualidad, aunque sea sin ser periodistas, lo digo por las redes sociales, están haciendo uso de estas redes sociales para comunicar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Me refiero desde movimientos feministas como el Me Too, que ha sido importantísimo, u otros. Bueno, yo creo que efectivamente aquí se están manejando conceptos muy buenos, tanto pues de la función de los medios de comunicación tradicionales, por así decir, como efectivamente esa presencia masiva de todos los ciudadanos ejerciendo su derecho a difundir o a comunicar a través de las redes, y desde el punto de vista puramente de defensa de los derechos fundamentales, pues tanto Joanny Sánchez desde Cuba como Malavika Yaragam, y cito a dos de los ponentes de ayer, han alertado, ¿no? En buen sentido y con forma positiva respecto a las tecnologías, que por una parte estas no vienen ya con una ética intrínseca, o que al final los derechos fundamentales pues necesitan ser defendidos al igual que en el mundo físico, pues si cabe con más prevención, porque no todos conocemos lo suficiente las tecnologías como para acabar de entender los sesgos que incluyen, ¿no? Por ejemplo, ayer se comentaba, ¿no?, que el reconocimiento facial, que ya funciona en muchas aplicaciones, nuestros propios teléfonos nos reconocen, nos escanean y nos dicen quiénes son los amigos que están en nuestras fotos. Por ejemplo, en el mundo asiático, pues falla, ¿no? Nos comentaba ayer esta colega de Hong Kong, pues porque considera la máquina que los ojos achinados de los orientales pues son ojos cerrados, ¿no? Entonces, hay que estar como pendiente de esos sesgos, hay que estar un poco también pendiente de visibilizar a quien está detrás de un robot o de un algoritmo. Y ya que usted comentaba el movimiento Me Too, pues efectivamente pues también hay algún sesgo en las máquinas buscadoras cuando, por ejemplo, se pone mujer blanca oriental y en los resultados de los buscadores, Google o Bing u otros, pues aparecen imágenes casi todas de tipo pornográfico, ¿no? Ayer se puso eso de manifiesto. O sea que hay que estar un poquito más sensible respecto a que la tecnología es muy poderosa, es indudable que es muy poderosa, que se ha universalizado, pero que también tenemos que tener la visión de que no todos somos o tenemos la tecnología del primer mundo, y que desde el sur también hay una gran preocupación por esto, ¿no? Por cómo defender también de la ocupación o de la posible colonización tecnológica desde el norte. En uno de los paneles de la programación podemos leer la verdad está ahí fuera, la importancia cada vez mayor de la alfabetización de los medios de comunicación en la era digital. ¿Pueden explicarlo? ¿Qué es todo esto? Sí, claro. Bueno, a mí me pareció interesante que en el primer día el ponente que fue Javier Gomá, el director de la Fundación Juan March, él a su ponencia le llamó dignidad humana un principio revolucionario y ponía dos cosas de manifiesto. Una, que se invoca mucho la dignidad humana y se habla incluso del movimiento de indignados, pero apenas se ha definido en qué consiste la dignidad y qué nos hace humanos. Y otro aspecto que decía que me parecía interesante es que es revolucionario la dignidad humana, porque realmente puede generar entre otras cosas, una solidaridad al llevarnos a todos al reconocimiento de que es un derecho que tiene todo el mundo, independientemente de raza, de país, de procedencia, de barreras. Y en este sentido se ha puesto de manifiesto que los medios de comunicación pues tienen un papel muy relevante en generar una comunidad global de dignidad humana, aunque solo sea por la capacidad que tienen de poner de manifiesto las personas que viven en condiciones indignas. Y el movimiento Me Too, el movimiento Bring Back Our Girls o Black Lives Matter, todos esos movimientos son resultado de unos medios de comunicación que dan visibilidad a las condiciones indignas y ya de esa manera están alertando, apelando a la dignidad humana. Decía también Gomá que curiosamente es un principio muy evocado, muy interpelado, pero a la vez muy violado, 1000 veces violado.
los medios de comunicación tienen efectivamente un papel muy importante en hacer visible esa dignidad. Y está también todo otro tema que está saliendo mucho en las discusiones que estamos teniendo estos 1.800 académicos sobre el papel de los medios en lo que se ha dado en llamar la era de la posverdad. Sí. La red está permitiendo... Y las noticias falsas, ¿no? Más o menos todo ese tema. Sí. Claro, la red está permitiendo distribuir muy rápidamente datos falsos, fotografías falsas, y de tal manera que la gente cree que es una ola de opinión verdadera, y está todo el tema de los bots, pero también está, y también ha salido, la posverdad es también el que por la apelación a la emoción se anestesia la capacidad de la razón de identificar dónde hay falsedad. Y ahí están los casos de campañas que han llevado a los diccionarios a introducir la palabra posverdad, es la campaña de Trump y la campaña del Brexit, donde unas historias bonitas, emocionantes, apelantes, pues al final hacen que se distribuyan datos que son falsos sobre la realidad del Brexit o sobre la realidad de las cuestiones que tenemos entre manos. Dos cuestiones. María José, usted ha hablado hace tan solo unos minutos de preservar la dignidad humana, y le pregunto, ¿el uso que hacemos de las últimas tecnologías de la comunicación en la sociedad está poniendo en peligro la dignidad humana? Y si es así, ¿en qué? Y a la profesora Corredoira, a la que saludo especialmente porque la conozco de nuestra etapa de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Información, soy Luis Manuel Fernández Iglesias, le pregunto, ¿para qué ha servido este congreso? Y de las muchas conclusiones a las que supongo que llegarán ustedes, dígame una o dos que para usted son importantes. Bueno, pues empezamos por Loreto, ¿no? Para que no... Exactamente. Venga. Sí, o sea, yo una de las conclusiones que diría es que la dignidad no cabe en una pantalla. Tomo la frase a Joanny Sánchez, a la bloguera cubana, porque pienso que, o sea, más allá indudablemente de la tecnología que ahora vivimos desde hace 30 años especialmente, o desde la web social desde el año 2005, tenemos que ir a las ideas fundamentales una y otra vez, ¿no? Tanto de defensa de la libertad de expresión, como que al final cuando aparecen las tijeras de la censura, también echan mano de los nuevos dispositivos, ¿no? Pero, en fin, al final, tanto los principios básicos de la libertad y de la dignidad, pues tienen que estar fundamentándose a cual sea la tecnología que utilicemos, tanto en la era de Gutenberg como en la era post-Gutenberg, que es en la que supuestamente estamos, ¿no? O en la post-medio de comunicación de masas. Y ahora a la profesora María José Canel. María José Canel. Sí, bueno, yo estos días le di muchas vueltas y pienso que estarían pensando hoy aquellos que vivieron la revolución de la rueda, la revolución de la imprenta, la revolución de la televisión. Pues yo creo que, como siempre, las tecnologías tienen una enorme potencialidad, tanto de bien como de mal. También se pone de manifiesto esto estos días. Por ejemplo, el Internet de las cosas nos permite hacer cosas mucho más rápidas y mejor. A la vez permite también que los gobiernos controlen mejor a cada ciudadano individual. Pero eso pasa como con todo, cualquier avance tiene potencialidad. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo hacer que las tecnologías se usen bien? Una de las ideas que también se ha puesto de manifiesto estos días es la educación. La educación, claro, estamos en una facultad de periodistas, la educación para que el periodista sea capaz de autorregular y de identificar dónde hay información falsa, chequear las fuentes. Es muy interesante todo lo que se está desarrollando para el control de las fake news y cómo eso funciona. En fin, es un debate en el que creo que haríamos flaco favor al progreso si decimos que las tecnologías son un peligro para la sociedad. No, las tecnologías tienen enorme potencialidad, tanto para el progreso como para, por supuesto, el daño a la dignidad humana. Y bueno, y es nuestro deseo que de este congreso salgan reflexiones de grandes académicos que nos permitan y con las que permear un mejor desarrollo de la comunicación en la sociedad. Desde luego que sí, es una reflexión importante. Estaremos pendientes de las conclusiones
de este congreso que, como decimos, finaliza mañana. Y, por cierto, señalar también que el Ayuntamiento de la capital de Madrid reconoció el pasado 27 de junio a Jorge Clemente, decano de la Facultad de Ciencias de la Información y presidente del comité organizador, y también a la profesora Loreto Corredoira, directora del comité organizador, como embajadores de Madrid como destino de congresos. Así que enhorabuena aquí también desde el programa. A todo el comité y a los medios que también